Ya. Bueno, vamos a comenzar ahora ya la nueva clase y vamos a ver lo que es ya, lo que son caudales. Es decir, ya hemos visto en cuanto a lo que es la balance hídrico, hemos visto lo que es la precipitación, lo que es la evapotranspiración, lo que es la infiltración, lo que es la evaporación, la radiación solar. Hemos visto también lo que es, en este caso, el viento, ¿no? Es decir, todos los parámetros que necesitábamos para parte del balance hídrico, que bueno, parte de la fórmula ya hemos visto. Entonces, ahora lo que nos interesa saber es lo que son los caudales. Sí. Entonces, vamos a ver esta clase ya, vamos a ingresar lo que es en este caso, caudales. El temario que vamos a ver esta clase, pues se refiere especialmente a lo que es al escurrimiento y las corrientes en este caso, en las cuencas, los mecanismos del escurrimiento, la definición de los tipos de flujo que existen, ¿sí? Cómo se calcula en este caso los caudales en los ríos, cómo se obtienen los datos en los ríos, y también vamos a ver inicialmente lo que son los hidrogramas, en este caso de los cauces naturales, ¿sí? Los hidrogramas, cómo se forman, cómo se representan los caudales en función del tiempo. Eso es el temario que vamos a ver el día de hoy. Bien, vamos a ver acá. Justamente vamos a comenzar con lo que es el ciclo del escurrimiento. Aquí está un cuadrito. En este caso lo que estamos viendo es, vamos a hacer un ligero, ¿no es cierto? Entonces lo que estamos viendo es en la cuenca, es esta cuenca, ¿no es cierto? Esta cuenca. Entonces ahorita en este caso vamos a ver lo que aquí en esta partita de acá. Si ustedes cogen un anuario del INAMI, aquí está un triángulo y aquí está lo que se llaman los H's. ¿Sí? Las H's. Y en este caso, cuando estaba acá esas bombitas, acá se llamaban las M. ¿Sí? Esto han visto en meteorología. Entonces, la M, ¿qué significa? Significan estaciones meteorológicas. Y todo lo que hemos visto hasta el momento son meteorología, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las H's, en este caso H, pongamos un caso, H121, pongamos un caso. Entonces, ¿qué es esto? Perdón, bueno, H121, en este caso, pues vamos a ver, significa lo que es, en este caso, el nombre de la estación. Bueno, H121, ¿ya? Ya, H121, pongamos un caso. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber es exactamente, ya hemos visto, ¿no? Lo que es la precipitación, ¿no es cierto? Hemos visto lo que es la precipitación. Vamos a ver, en este caso, aquí hemos visto lo que es la evaporación, la ET, en este caso era la ETR, ¿no es cierto? Sí, está. Ya, está aquí en este caso lo que es la ETR, ¿no es cierto? La ETR. Bueno, y aquí en estos otros procesos que son, en este caso, la infiltración, que hemos vimos ya, ¿sí? La infiltración que se pierde, ¿no es cierto? Y también un poco lo hemos visto, si es que son embalses o lagunas, pues aquí estamos lo que es la evaporación, que me pongo letra minúscula. Si todos los parámetros ya hemos visto, entonces ahorita estamos cerrando el balance con lo que son los caudales, ¿sí? Entonces, qué es un escurrimiento? Ya habíamos visto nosotros, en este caso, pues, el escurrimiento. A ver, ¿cómo se llama? ¿Quién no va a estar ahorita presente? A ver, vamos a ver. Carla Olalia, Daniel Iriapa, ¿quién más? A ver, estoy tomando lista. ¿Quién más? Yo, profe. Joao Cali. Yo también, profe. ¿Ya cómo te llamas? Cristian Castro. Ah, ya, Cristian Castro. ¿Sí cantas o no cantas? A vez en cuando nomás. Ah, ya. Bien. Nombre de artista tienes. Bueno, entonces mira, miran aquí, entonces lo que estamos ahorita vamos a saber es cómo nosotros medimos los caudales aquí, es decir, los caudales, ¿dónde mediremos? Siempre mediremos a la salida de la cuenca, a la salida de la microcuenca, a la salida de la subcuenca, o en el punto de estudio donde nosotros hayamos determinado dónde vamos a captar nuestro recurso hídrico, o dónde vamos a hacer el estudio. En el caso de nosotros, hemos colocado el punto de estudio, ¿dónde? En el río Pachimbe hemos colocado antes de la junta con el Colonso. Entonces, ahí es donde nosotros vamos a evaluar cuál es el caudal que está drenando de toda esta área total.
¿Se acuerdan ayer que había hablado del Zarumilla? Donde decíamos que el caudal está en función de ¿qué? Está en función del área de drenaje. Por supuesto que hay otros parámetros iniciales que habíamos contemplado, que sería en este caso la densidad de drenaje. ¿Se acuerdan ustedes? La densidad de drenaje decíamos que el otro parámetro que nos ayudaba a decir que si la cuenca es bien drenada o mal drenada. Al decir bien drenada era que tenía bastante agua, al decir mal drenada que tenía poca agua. Pero al final, en función del área, nosotros podemos saber si esta cuenca tiene bastante recurso o o poco recurso, ¿sí? Entonces, también nosotros pues veremos, por ejemplo, nosotros también determinamos lo que son en este caso los caudales específicos en cuencas, que está en función de ¿qué? En función de área de la cuenca, es decir, cuánto de caudal produce por cada kilómetro cuadrado de cuenca, que se llamaría en este caso, el parámetro que se denomina aquí se llama rendimiento de cuenca, ¿sí? Rendimiento de cuenca, que es la cantidad de agua que produce por cada kilómetro cuadrado de cuenca. Entonces yo puedo saber que si es que en caso, pongamos un caso, tiene 5, digamos, pongamos 0.5 metros cúbicos por segundo por área de cuenca, si yo tengo 50 kilómetros cuadrados, multiplicaré 0.5 por 50 y sabré aproximadamente cuánto es el caudal que esta cuenca produce en promedio acá abajo, ¿sí? Entonces, todas esas cosas nosotros vamos determinando en función de los caudales medidos en cuenca para saber este caso, ¿sí? Entonces, como les digo, pues en este momento vamos a trabajar nosotros ya en este valor de acá, lo que es en este caso los caudales. Los caudales, ¿dónde se mide? Se mide en una estación, en este caso, esta estación se llama estación ¿qué? Estación hidrométrica, ¿no es cierto? Por eso vamos a ver un poquito lo que es la hidrometría, ¿sí? La estación hidrométrica, ¿no? ¿Sí? Vamos a ver acá, entonces, estación hidrométrica, ¿sí? Hidrometría, por eso vamos acá a hablar de la hidrometría. ¿Hidrometría qué es la hidrometría? Hidrometría es una parte de la hidrología que nos ayuda a cuantificar o a medir, en este caso, los caudales. Sí, ya vamos a ver con qué tipo de métodos nosotros medimos toda esa parte que es en este caso, la hidrometría. Ahora, esta hidrometría nosotros también lo hacemos, bueno, vamos a ver después diferentes métodos de medición, pero el caso de las estaciones automáticas, lo que hacen es ya medir, en este caso, pues automáticamente, ¿no? Por ejemplo, no sé si ustedes conocen, la universidad tiene una estación, en este caso hidrológica o hidrométrica, en el puente, en el río Tena, aguas abajo de la unión del Tena con el Pano. ¿Sí? Todos pasamos por ahí, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una estación automática. Entonces ahí, por ejemplo, existe unos sensores que está colocado, pues en este caso está aquí el puente, ¿no es cierto? El puente está aquí, el río está acá abajo, aquí está colocado unos sensores, aquí esta partecita de aquí, ¿sí? Y una caja enema, todas esas vainas que tenemos acá. Entonces, el sensor lo que hace es, el nivel del agua está aquí, ¿sí? Y estos emite unas señales, ¿sí? Unas señales, ingresan el agua y esto otra vez rebota y mide, en este caso, la altura de agua. Y esto otra vez es transmitido acá y aquí se almacena la información. Entonces, esto determina en función, digamos, ¿de qué? De los niveles de agua que se van dando en el río. Son niveles bajos, niveles más altos, toda esa cosa. Entonces, al final, nos da una información medida en diferentes intervalos de tiempo. Eso también dependerá de cómo está calibrado los instrumentos, en este caso la toma de información, si es que es cada 5 minutos, cada hora, lo que sea. Todo depende del tipo de estudios que yo quiero hacerlo en la cuenca, en este caso, pues, para obtener mi información en la estación automática. Es decir, acá ya me mide directamente, ¿qué me mide acá? Me mide lo que son los niveles o las alturas de agua, ¿sí? Las alturas de agua, en este caso me mide, ¿sí? O también se llama niveles de agua, ¿no es cierto? N, ya. Adicionalmente, esas automáticas, si es que están, digamos, son estaciones que en este momento, pues ya no solamente miden eso, sino también ya nos dan lo que son los caudales, es decir, ya nos dan generado en caudales y estas cosas. Y vamos a ver todas esas cosas, cómo se lo hace, ¿no? Al final, el dato final que nosotros necesitamos para nuestros diseños, en este caso nuestros estudios, son los caudales, ¿sí? Caudales. Acá de igual manera, acá en cambio se lo hace una forma convencional. ¿Qué quiere decir convencional? Una forma, en este caso, manual. ¿Perdón? ¿Alguien me decía algo? Bueno, entonces estaba explicándoles en este caso que
¿Qué datos se obtienen? Miren ustedes, aquí se tiene datos en estaciones, son los niveles, en este caso los caudales. Vamos a ver qué otros datos obtenemos. Entonces, a la par, yo hablo de una estación convencional o también sería, en este caso, manual. ¿Qué quiere decir manual? Quiere decir que eso lo obtiene el hombre directamente, va y hace la medición. Acá, en cambio, lo hace los equipos electrónicos colocados en un sitio dado, nos dan toda esta información. De igual manera, esta información tiene que ser calibrada. ¿Calibrada con qué? Con la información manual. ¿Para qué? Para evitar errores que nosotros podamos cometer los equipos y especialmente lo que es la precisión de lo que se llama en este caso de la toma de información, porque aquí hay estos equipos automáticos, digamos, hay de diferente tipo. Por ejemplo, hay de presión, ¿no es cierto? Hay de presión. Hay otros de que son simplemente de una onda electromagnética que emite y luego a través de esto mide la altura, ¿sí? Es decir, hay diferentes tipos de instrumentos, ¿no? Los cuales pues deben ser probados para que realmente sea lo que mide realmente el río, ¿no? Y al final, pues al final traduce a través de una ecuación que se llama la curva de descarga y nos dan los caudales. Acá, en cambio, hace algo similar a esto, pero manualmente. Es decir, aquí lo que hace es el observador, lee la información, lee en este caso igual a las 7 de la mañana, siempre está leyendo a las 7 de la mañana aquí. Lee a las 7 de la mañana, ¿sí? Y también lee a las 5 de la tarde, 17 horas. Lee ¿qué lee ahí? Alguna tomamos ahí en la estación, ahí tengo yo unos datos, pero ¿para qué? Que lo que pasa es que lee, en este caso lee un nivel dado, o sea, un nivel, en este caso lee el nivel, para sacar un nivel medio diario. En este caso, este nivel que está aquí, vean, mire, la automática nos da directamente, pero acá en cambio el observador hace esta lectura y saca un nivel medio diario, en este caso, que sería este valor que aquí el observador da y que la automática directamente ya nos da, ¿sí? Ya, y con esos datos hay que hacer que lo que se llama aquí en este caso aforos. ¿Para qué? Igual también acá tienen que ser aforos. ¿Para qué? Para obtener en este caso la serie de caudales necesarios para hacer nuestros estudios. Sí, entonces es un poco para ver lo que es en este caso el escurrimiento. ¿Qué es el escurrimiento? Habíamos visto que en este caso nosotros teníamos esta situación acá, había una precipitación, ¿no es cierto? Sí, aquí hay una precipitación y aquí había en este caso pues parte de esta precipitación se infiltraba, parte de esta precipitación se quedaba por acá arriba almacenada, parte de esta precipitación, en este caso, tomaba las plantas, esas cosas, ¿no es cierto? La evapotranspiración, y la diferencia total ya que pasaba, comenzaba a escurrir. Es decir, este es el caudal que nosotros estamos ahorita, ¿escurrir a dónde? Hacia el cauce principal, ¿sí? Hacia acá abajo, y este es el caudal que nosotros, se llama escurrimiento directo, que llega acá, suma el río, y es el caudal que nosotros vamos a cuantificar, que es este de aquí, que estamos cuantificando acá, ¿sí? Entonces es un ciclo más o menos del escurrimiento. Vamos a ir explicando poco a poco más cosas. Bien. Entonces, vamos después te explicamos mejor. Entonces, ¿qué dice aquí el ciclo de escurrimiento? ¿No es cierto? Dice que la precipitación que aparece en las corrientes fluviales, superficiales, perennes, intermitentes o efímeras. Aquí estas partes es muy importante. ¿Qué son? Bueno, todas son superficiales, ¿no? En este caso, superficiales. ¿Qué son perennes? Kevin, ¿qué será perenne? Daniel, ¿qué será intermitente? Y Carla, ¿qué será efímero? A ver, rapidito. Sus conceptos. Lo que ustedes piensan. Efímero no es que pasa muy rápido. Efímero, muy rápido. A ver, algo similar tiene. Eso es lo mismo que cuando ustedes están enamorados, dice fue algo efímero, así. Eso es lo que está relacionando, ¿no es cierto, Carla? Algo momentáneo. Algo así. Ya, pero efímero, vamos a ver. Efímero es exactamente, como llamamos en este caso, cuando dicen los pelados, es un amor de solo ese día o de solo esa fecha que nos conocimos. Efímero, eso es efímero. O sea, es un río que implica en un cauce. Quiere decir que es más o menos casi como el Sarumira les contaba, solamente tiene caudales en la época de grandes lluvias. O sea, llueve fuerte y esa quebrada tuvo agua, de lo contrario, nunca más tuvo agua. Eso es efímero, ¿no es cierto? Ya. Entonces, ¿qué quiere decir? Solo cuando llueve, ¿sí? Fuerte, o una intensidad fuerte, ahí va a tener agua. Eso es efímero. De lo contrario, si no llueve, no hay agua. Ya. Está bien ahí, Carla, más o menos lo contestó. Vamos a ver.
El otro que pregunté, intermitente. ¿Qué es intermitente? ¿A cuál le pregunté? A Daniel. Daniel, ¿cuál es intermitente? Algo que sucede en un cierto tiempo y de manera frecuente. Ya, intermitente, más o menos por ahí también. Intermitente implica de que, a ver, vamos a ver, hacer una comparación. Puede ser, en este caso, por ejemplo, el ciclo, digamos, en este caso, las lluvias, se da, por ejemplo, en caso de la serranía, se da especialmente lo que es de enero a abril, junio. Luego en julio, agosto ya no tenemos agua. Y otra vez en octubre comienza y tenemos agua. Entonces, ¿qué quiere decir intermitente? Intermitente implica que hay meses que tiene agua y hay meses que no tiene agua. Hay meses que tiene agua y hay meses que no tiene agua. ¿Sí? Eso es intermitente, algo que tú más o menos me dijiste. ¿Y qué será perenne? ¿Cuál le pedí eso? A Kevin le pedí, Kevin. ¿Qué es perenne? Ya, es algo que se mantiene estático, como que es algo que dura para siempre. Podríamos Eso, poner. no estático, no estático, estático nunca. Es algo que siempre va a tener agua. Por ejemplo, les pregunto, el río Pashimbi, ¿qué serás? ¿Perenne, intermitente o efímero? A ver, cualquiera de ustedes. A ver, Cristian, ¿qué es? Llevado, ¿Qué es el profe, río como para Pashimbi? conocerlo. ¿Perdón? No nos ha llevado para conocer la cuenca del Pero río si Pachín. conoces ahí al lado de la universidad, pues el río que pasa al ladito ahí. Es el río Pashimbi. Es perenne, profe, siempre tiene agua. Correcto, ese río es perenne, ¿sí? Ese río es perenne. Entonces, ese es exactamente. Así quiero más o menos entender. Cuando estemos allá, vamos a salir un rato al campo, ya. Pero ese es el río. Entonces, ahí es lo que queremos decir. Pero al final, como tú dices, siempre tiene agua, es perenne. Entonces, por ejemplo, ríos del oriente, la mayor cantidad de ríos son perennes. Ríos intermitentes, ¿dónde obtenemos? Más en la sierra y en la costa. Y los efímeros más en la costa. Por eso han visto ustedes cuando, por ejemplo, en la costa, los gobiernos que nunca les gusta hacer estudios, hacen por más robarse la plata, ¿qué es lo que hacen? Ven que está, digamos, está seco y por ahí hacen la vía y se fueron. Cuando llueve, prácticamente comienza a aparecer estos ríos y dañan las vías. Eso pasaba exactamente cuando Febres Cordero hacía las vías, ¿no? En un proyecto que se llamaba Corpe Ecuador. Ellos siempre hacían eso, o sea, construían un periodo, el siguiente año destruía y seguían así. Así botaban la plata esos tipos, ¿ya? Entonces, en la costa especialmente es este tipo de ríos, de esos tipos de ríos, que son los intermitentes y los efímeros, porque realmente en esta época que estamos en época seca, se secan esos ríos, no hay, o sea, no hay agua, no hay agua. Pero al final, cuando hay lluvias, comienzan a aparecer agua. Entonces, estos comienzan a dañar las vías y todo lo demás. Entonces, eso más o menos. Bueno, entonces, en función de estos tres conceptos, vamos a continuar, ¿no? Entonces, miren, ahora sí, ¿se puede dividir en qué? En superficial, subsuperficial y subterráneo, lo que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Este sea más o menos, ¿que son qué? Que son parte de qué? Del ciclo hidrológico. ¿Te acuerdan ustedes que decía cuáles son los componentes del ciclo hidrológico? Aquí falta lo que es la precipitación, ¿no es cierto? El ETP, el ETE, toda esa parte. Pero aquí estamos hablando de qué es solamente del escurrimiento. ¿Cómo se clasificaría el escurrimiento? En escurrimiento superficial, subsuperficial y subterráneo. Ya, el caso de nosotros vamos a trabajar solamente en este escurrimiento superficial, ¿sí? Que a su vez este superficial puede ser sumado con el subsuperficial. ¿Por qué? Porque este escurrimiento, ustedes, si se acuerdan ustedes, es un escurrimiento que sí se infiltra, pero que puede a la par en poco tiempo alimentar ¿a qué? Al río acá. Pero el subterráneo sí es en un tiempo bastante largo que alimenta al río. Ese es el subsuperficial y este es el superficial. Entonces, esto un poquito para hablar. Ahora aquí tenemos un esquema de lo que es en este caso lo que es el escurrimiento, ¿no es cierto? Tipo, vamos a ver, ¿cómo comienza? Con la precipitación total. Comienza, aquí hay lo que se llama en este caso una infiltración, lo que acaba de decir, lo que les pinté acá, ¿no es cierto? Es decir, acá se da todo el proceso de ¿qué? Todo el proceso de infiltración, de ingreso del agua en este caso, aquí. Todo este proceso que se da acá. El proceso de infiltración. Si ustedes ven, este proceso es el paso de ¿qué? Del agua desde la parte externa hacia la parte interna del suelo. Esa es la infiltración. Vean, miren, todo este proceso que se da de infiltración. ¿Sí? Todo este proceso se da. Entonces, aquel que quiere hacer una ecuación bastante compleja de balance hídrico, yo puedo meter todas las variables, miren, para yo poder modelar y sacar un modelo, pero como dice, exacto, tomando todo en cuenta en los casos.
Lo que nosotros estamos ahorita trabajando es la diferencia, si este caudal de aquí, que dijimos acá, ¿no es cierto? Este caudal de aquí, que sería en este caso acá. ¿Qué es en este caso? El caudal este, ¿qué será? Que aquí dice, clarito dice, precipitación en exceso y se llama escurrimiento superficial. Entonces, si yo hablo acá de precipitación, acordarás bien este término, ¿no es cierto? Hablo de precipitación y acá ¿qué dice? Precipitación en exceso. En conclusión, ¿qué quiere decir precipitación en exceso? Quiere decir la diferencia de precipitación que cae en la cuenca, que después de haber infiltrado, almacenado todas esas cosas, ya comienza a haber un exceso y comienza ¿qué? Comienza a escurrir por la superficie. ¿Hacia dónde? Hacia el cauce más cercano y consecuentemente hacia el cauce principal para luego llevarse todo ese caudal y circular en el río. Entonces, si yo hablo de precipitación, este descubrimiento, ¿qué será? Será lo que se llamaría, lo que yo dije anteriormente ya, o que se llama una precipitación efectiva. O también nosotros también llamamos una precipitación neta. ¿Sí? Al final, la precipitación neta o la precipitación efectiva, ¿qué era igual? Igual al caudal superficial. Ya, para que ustedes vayan viendo la relación que existe entre lo que es la lluvia y lo que es esto. Entonces, ¿qué sería en este caso? ¿Precipitación de exceso? La precipitación efectiva o precipitación neta o caudal de escurrimiento directo. ¿Sí? Miren acá. Entonces, toda esta partita es la que nosotros vamos a, en este momento, vamos a estudiar. Ustedes van en hidrogeología, estudiarán toda esta parte, todo esto, ¿sí? ¿Sí? Ya. Ahora, este escurrimiento, ¿llega a dónde llega? Llega al cauce principal del río y comienza a escurrir en el río, ¿no es cierto? Y es lo que nosotros vamos a medir, vamos a cuantificar cuál caudal que tenemos. El caudal que aprovechamos, ¿cuál es directamente? Es el caudal del río. Nosotros no aprovechamos ningún tipo de caudal de acá. El que aprovechamos es este caudal de acá, el río, ¿sí o no? Acá dice muy bien, ahora, ¿qué dice acá el ciclo? Dice, del escurrimiento. Toda esta precipitación que se infiltró, ¿no es cierto? Viendo el suelo, tanta vaina, ¿sí? Al final puede unirse acá se une, acá. Y forma el escurrimiento directo, ¿sí? Pero el escurrimiento directo, ¿qué? Aquí también se llama escurrimiento directo. Entonces, ¿por qué? Porque está escurriendo directamente acá el cauce y está circulando acá en el cauce. Pero a este escurrimiento directo puede sumarse en el tiempo, no directo, en el tiempo, este caudal subsuperficial y este caudal subterráneo. Eso es lo que está diciendo aquí. Y al final sumará al caudal que circula en el río, que se llama un escurrimiento directo. Es decir, habrá en este caso un escurrimiento directo superficial y un escurrimiento directo, digamos, subterráneo que ingresa acá y suma acá. Y por eso yo había dicho que cuando el río o cuando no llueve, ¿no es cierto? Cuando no llueve, este río puede tener agua. ¿Por qué? Porque está alimentado por la agua subterránea que va alimentando a los ríos. Cuando hay 2 meses o 3 meses que no llueve, ¿qué pasa? Los niveles del río, en este caso, el nivel del río estaba por acá, por ejemplo, en la época lluviosa, después baja y baja, y tiene este nivel que se mantiene este nivel bajo aquí. En el mismo Oriente pueden verse ustedes los ríos Tena, esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es lo que sucede es que esto está alimentado ¿por quién? Por la capa subsuperficial y la capa subterránea. Entonces, ese caudal va alimentando para acá. Y es el único, esta agua es la que le va alimentando al río y el río va a tener agua. Hasta llegar a tener un caudal mínimo, también en este caso se llama lo que se llamaría el caudal, ¿qué? ¿Cómo se llamaría? El caudal base, que hemos de ver después qué es un caudal base. Por eso a veces nosotros decimos, este río está muy bajo, tiene apenas su caudal base. Y ahí dicen la gente, dice, de ahí de ese caudal ya, ese es el nivel que baja, ese es el nivel bajo que está el río, ese nivel sabe tener ya cuando viene verano, dice, no, a pesar que aquí no hay verano, aquí no hay ni verano, ni otoño, ni primavera, aquí lo que hay es época seca y época lluviosa, ¿sí? Porque acá no tenemos las estaciones. Entonces, aquí no hay verano, ni tampoco hay invierno, que por lo general todo el mundo dice, estamos de verano, ya estamos en verano. No, mentira. Como para tener una idea de vacaciones, podemos decir, estamos en época veraniega, pero al final no estamos en época veraniega, estamos en época seca, de acuerdo a nuestra situación, digamos, de estacionalidad que tenemos aquí en el Ecuador. Bueno, entonces miren ustedes, ahora sí, con todo esto sumado, el escurrimiento superficial, en este caso también directo, más el escurrimiento subterráneo de todas las fases, se da el escurrimiento total. Entonces sería, en este caso, sería, ¿qué? Escurrimiento total, que sería, en este caso, si yo tomo este grafiquito y tendría este hidrograma de este caso, ¿sí?
aquí. Entonces aquí tenía el caudal y aquí tendría el tiempo, ¿sí? Así de sencillo. Entonces ese sería en este caso el escurrimiento directo total, sumado del superficial. Entonces ustedes pueden darse cuenta en la ecuación de balance, yo por qué hablo directamente este caudal más como directamente, claro, aquí está muy bien este gráfico, pero lo que sucede es que este caudal subterráneo, si bien es cierto, alimenta el río, pero alimenta el río en qué? En un tiempo muy lejano, sí, muy lejano, o sea, esta agua en infiltrarse, en recargarse y llegar acá, puede demorar años, puede demorar muchos años. Ustedes en eso lo van a ver en hidrogeología, o tal vez ya están viendo, y el profesor les va a explicar exactamente lo que acabo de decir. Ellos les va a explicar exactamente cuál sería el proceso interno de esta agua hasta llegar a la capa subterránea, y también lo que va a haber una conexión entre acuífero, que se llama en este caso, y lo que es, en este caso, cauce, acuífero, cauce. Incluso hay modelos matemáticos que hacen, hay un modelo que se llama unión río-acuífero, así se llama. Entonces, ¿qué implica? Pues, en función de eso le modelan, ¿no? Y en función del tipo de suelo, textura, todas esas cosas, y hay un coeficiente que se llama coeficiente de permeabilidad, todas esas cosas. Bueno, entonces miren, este es el coeficiente, digamos, este es el ciclo del escurrimiento. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Estamos bien? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí entendieron, no es cierto? Bueno, este diagrama está tomado de Chow, ¿no es cierto? Como ustedes acá, bueno, 10 minutos, bueno, después regresamos nomás. Bueno, aquí todo está tomado de libros libros que realmente se estudian, ¿no? Por si acaso, no es que estoy inventándome yo, ¿sí? Para nosotros estudiar y nosotros aprender. Muy bien, vamos a la segunda lámina recién, miren ustedes. Ahora sí vamos a ver cómo se mide el escurrimiento. Justamente aquí estoy explicándole exactamente, en este caso, cómo yo mido el escurrimiento en las estaciones hidrométricas, ¿sí? Entonces ya dijimos que nosotros tenemos acá una cuenca, ¿no es cierto? Acá tenemos una cuenca en la cual nosotros hemos colocado, pues, o sea, aquí estamos, esta es una estación hidrométrica. Si ven acá, miren, acá están unas regletas, ¿no es cierto? Aquí unas reglas. Esas reglas, ¿cómo se llaman estas reglas? Se llama lignímetro, se llaman estas reglas, ¿sí? Estas son ubicadas por el INAMI, que es el organismo rector, y que tienen todos los ríos del Ecuador, todos estos ríos. Adicional a esto, el INAMI en las mismas estaciones tienen colocado las estaciones automáticas, ¿sí? Con sensores para medir ¿qué? Niveles y caudales. Y lo que hace es una comprobación, hace una comprobación entre lo que observa o mide el observador y lo que mide la estación automática, ¿sí? De esa manera puede corroborar si es que las observaciones están bien hechas, o si es que el observador es bueno, puede también corregir los datos tomados por las estaciones, en este caso automáticas, ¿sí? Hay diferentes tipos de estaciones automáticas. El que yo conozco son, por ejemplo, las estaciones automáticas que lo miden a través de sensores de presión, a través de sensores, digamos, de caso de sensibilidad, el caso que tiene, bueno, no conozco exactamente la estación de cómo, digamos, bajo qué sistema está ubicado acá en la cuenca del río Tena, en el caso de la universidad, ¿no es cierto?, que tiene estación, pero en lo que yo he pasado y he visto es de sensores simplemente, ¿sí? Sensores, está colocado arriba en el puente y solamente emite señales, toca suelo, da altura y se fue, toca suelo, da altura, se fue. Entonces eso va grabándose y vamos obteniendo aquí. Bueno, entonces, si bien es cierto, muchos me pueden decir, pero esto puede ser que ya está pasado de moda, ¿no? Estas estaciones, que es la clasificación, esto es de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, ¿eh? No es que el INAMI lo tiene y estamos ya caducos, no es así, porque esperemos cuando exactamente estemos por allá, poder salir al campo y vamos a ver, por ejemplo, esta estación lo tenemos, ¿dónde tenemos nosotros ubicados en el oriente? Exactamente en Cotundo, ¿sí? Una estación se llama Misahuallín Cotundo, ¿sí? Igual, tenemos una estación ubicada en la orilla derecha, margen derecha del río Cotundo, exactamente, del río Misahuallín, perdón, en la ciudad de Cotundo. Ustedes deben conocer Cotundo, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos una estación para poder ir a conocer una estación ahí. Entonces, vea, tenemos ahí una estación de esta naturaleza y también tenemos la estación meteorológica
y también Archidona tenemos un pluviómetro, entonces sí hay, en este caso, estaciones que podemos conocer, cómo lo maneja el INAM. Muchas de esas están automatizadas, pero no se han levantado esto, ¿sí? No se han levantado estas estaciones. Bueno, entonces, miren ustedes, ¿qué nomás medimos? Yo puedo, una de las preguntas que está en el examen es de esto, miren, ¿qué mide una estación hidrolométrica? Aquí ya pueden darse cuenta qué parámetros nomás mide una estación, ¿sí? Acordarán ustedes, estos parámetros, todos estos parámetros medimos en una estación. Caudales, lo que ya acaba de decir anteriormente, niveles de agua son los H. Esto, ahorita en un momento digo, temperatura del agua. ¿Qué quiere decir? En esta misma parte yo mido la temperatura del agua. Si es una estación, en este caso automática, me estará dando también la temperatura. Pero la temperatura lo que yo necesito es exactamente, para calidad del agua, necesito es el momento que yo tomo la muestra en el agua, esa necesito la temperatura. Por lo tanto, no es indispensable tener una serie estadística de la variación de la temperatura en el agua. Aunque solo lo puedo tener, o sea, nadie me impide no tener, pero cuando yo hago muestreos de calidad del agua, ¿qué hago yo? El momento que voy a tomar la muestra del agua, ahí necesito medir exactamente in situ, necesito medir ¿qué? La temperatura del agua, ¿no es cierto? Y el pH del agua, porque esa es invariable. Porque si yo tomo esta agua, la muestra, me llevo al laboratorio a tomar la temperatura y el pH, ya no va a ser los mismos valores que tomé yo en sitio. ¿Por qué? Porque en este momento necesito saber qué pH tiene el agua. Cuando yo llevo acá, supóngase, pongamos con todas las, en este caso que se llama la cadena de custodia, que puedo llevarme ya la muestra, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? Que aquí hay microorganismos, toda esa situación, y que cuando yo llevo, por más que le lleve congelada toda la vaina, esta puede sufrir alguna alteración y consecuentemente el valor de pH y temperatura van a ser diferentes a lo que es en el río. Entonces, cuando yo tomo una muestra, lo que tomo es acá. Estos dos datos sí son condición sine qua non que me tomo en sitio. Los demás datos sí me llevo al laboratorio para ver en cuanto a lo que se lleva, dependiendo del tipo de análisis, ¿no es cierto? Análisis físico, químico o bacteriológico. Inclusive hay lo que son metales pesados, ¿cierto? Entonces aquí hablamos, miren, en este caso, miren, aquí estoy hablando, propiedades físico-químicas, aquí. Entonces la hidrología, todo esto estudia, miren. Y también los datos de sedimentología, miren lo que está. Entonces, ¿dónde tomamos esa información? En esta estación. ¿Y dónde está ubicada la estación? Estaría ubicado, ¿dónde? Generalmente el Ecuador, ¿dónde tiene la estación ubicadas? Siempre tiene ubicadas ¿a qué? A la junta de un río, por ejemplo, aquí. Entonces, aquí tiene el río, ¿no es cierto? El río principal. Y puede ser que yo quiero conocer, dependiendo del tamaño de la cuenca o su cuenca, necesito, pues puedo ubicar la estación, por ejemplo, puede estar ubicada aquí. ¿Ya? Otra estación puede estar ubicada acá. Sí, puede estar ubicado acá. Ya. Entonces, ¿qué implica? Este río es un afluente de ¿cuál? De este río principal. ¿No es cierto? El río principal. Entonces, aquí yo, cuando yo coloco esta estación, coloco, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué será aquí? Pongamos que sea el Misahuallí. Yo pongo el Misahuallí. Y pongamos que este sea el Napo, ¿ya? El Napo. Estamos ahí mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué implica aquí? ¿Cómo será este? Por ejemplo, estación, ¿cómo se llamará? Se llamaría, por ejemplo, Misahuallí, antes de la junta con el Napo. Entonces será Misahuallí, ¿no es cierto? Lo que quiera hacer Misahuallí, AJ. ¿Qué quiere decir AJ? AJ quiere decir antes de la junta con el río Napo, ¿sí? Ahora, ¿esta estación cómo se llamará? Por ejemplo, generalmente la estación toma el nombre de ¿cuál? Del cauce principal. Acá el río decía Misahuallí, Misahuallí, ¿no es cierto? En el caso de acá, del principal río Napo. Entonces, ¿cómo se llamará? En este caso, Napo, ¿qué será ahí? Napo DJ Misahuallí, ¿no es cierto? Napo DJ, ¿por qué? Está ubicado la estación después de la junta con el Misahuallí. Napo, entonces ahí está. Hay el DJ y el AJ, para que vean ustedes. ¿Sí? Estos dos términos son claves cuando nosotros ubicamos estaciones. AJ antes de la junta con Misahuallí. DJ después de la junta con el Misahuallí. Entonces acá. Y de aquí nace lo que se llama también aquí, dice, a partir del punto que estoy, de la junta, aquí la junta del río, ¿no es cierto? Para arriba, ¿qué será? Aguas de arriba, ¿no es cierto? Es decir, aguas de arriba la junta con el Napo, vea, digamos con el Misahuallí. Y aguas de abajo de la junta con el, en este caso, con el Misahuallí. Entonces también podemos
El aguas abajo es referente a qué? Referente a un punto dado, en este caso hablamos del punto de la unión de los ríos Misaguallí y Napo, ¿de acuerdo? Sí, también podemos decir en este caso, el río Napo está yéndose así en este sentido de acá. Para acá está yéndose el Napo, ¿no es cierto? Sí, el Misaguallí está yéndose para acá. Y así está el río. Entonces yo para llamar, cuál será la orilla izquierda del río y cuál será la orilla derecha del río, yo me paro de frente hacia, poniendo mirando hacia abajo, hasta donde circula el agua, digamos del río. Entonces a mi mano izquierda se llamará, ¿qué se llamará? Margen izquierda del río. Y a su mano derecha, ¿qué será? Margen derecha. Entonces, cuando ustedes ven un dibujo, margen izquierda, margen derecha, saben exactamente cómo ubicar. Entonces, ya sabemos, aguas arriba, aguas abajo, margen izquierda, margen derecha. No es que yo me pongo de frente acá y miro acá, sino me pongo de frente hacia dónde está yendo el flujo para acá. Entonces, mi mano es izquierda para acá, la otra derecha. Entonces, margen izquierda, margen derecha del cauce, en este caso un cauce principal. Pues ya sabemos términos AJ, DJ, ¿sí? Sabemos, antes de la junta, después de la junta. ¿De acuerdo? No sé si tienen alguna pregunta ahí. Eso no está en los libros, pero eso es lo que nosotros vamos a ver cuando vayan a ver los anuarios. En los anuarios van a estar eso y van a saber decir qué será J, qué será DJ. Ya sabemos en este caso, ¿no es cierto? Y cómo yo me ubico en orilla izquierda y orilla derecha, ya sabemos cuál es orilla izquierda y cuál es orilla derecha de un cauce principal. ¿Estamos de acuerdo, Daniel? ¿Do you understand, Daniel? Sí, estamos de acuerdo. Ya, listo. Mejor nada de acuerdo, sino si estamos entendiendo o si comprendimos. Cristian, ¿sí entendiste? Sí, profe. Listo. Ya, ahora sí, verán, hasta les estoy,